¿Qué son los filtros? Sí, es toda esa información que nosotros recibimos y que las vamos eliminando, distorsionando y generalizando. El libro, La estructura de la magia, ya podemos dejar de compartir el libro, La estructura de la magia, ¿qué plantea? ¿Cuál es la estructura? Podemos dejar de compartir el libro. ¿Qué es lo que plantea la estructura de la magia? Esto es lo que ahí le mostraba a Eli. Que entre lo que pienso, entre lo que quiero decir, lo que digo, lo que quiero oír, lo que el otro oye, lo que cree entender, lo que quiere entender, existen 9 posibilidades de no entenderlo, mínimamente. Que es lo que pasa en toda comunicación, cuando la comunicación no es específica. Y la comunicación es muy difícil que sea específica, porque si no, se nos iría la vida. Sería muy difícil, si exageramos la especificidad, poder comunicarnos, nos demoraríamos muchísimo. Es como que yo le puedo decir, Eli, deja de compartir la diapositiva que creamos para esta clase y deja de compartirla a las 10:28 minutos. O sea, podría estar dando tantas especificaciones, pero como hay un contexto que lo comprendemos, procuramos abreviarlo. Pero no todos comprenden y conocen el contexto, ¿se entiende? No todos comprenden y no todos lo perciben de la misma manera, y no todos lo interpretan de la misma manera, y no todos lo escuchan de la misma manera. Por eso dice, entre lo que pienso, entre lo que quiero decir, entre lo que digo, entre lo que quiero decir, porque a veces quiero decir una cosa y digo otra cosa. Y el otro escucha algo, pero quiere escuchar otra cosa. ¿Sí? Entonces, en todo eso, la información se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo. En el libro La estructura de la magia, ¿cuál es la estructura de la magia? El metamodelo del lenguaje, que hace que de esa estructura de superficie, que es lo que digo, lo que escucho, las palabras, pueda extraer a través de preguntas, ¿sí?, la magia de abrir los filtros. ¿Sí? Cuando abro los filtros sale toda esa información que según Noam Chomsky está en la estructura profunda. Entonces, ¿cómo yo podría resolver esa falta de información? Por ejemplo, un hombre de negocios había apagado las luces del almacén. ¿Sí? ¿Qué hombre de negocios específicamente? ¿Sí? ¿Cuándo apagó las luces? ¿En qué momento apagó las luces? Cuando una persona apareció, ¿qué persona apareció? ¿De dónde apareció? ¿Cómo apareció? ¿Para qué apareció? ¿Por qué apareció? O sea, las preguntas son lo que me van a permitir que esa información salga. ¿Por qué? Porque el ser humano construye sus filtros a través de, primero, eliminar. ¿Sí? Porque una cosa, yo ya filtro, en general no escucho lo que no quiero escuchar. ¿Sí? Alguien dice, me tienes que pagar esa deuda. Él me dijo que le tengo que pagar. No me dijo cuándo, ni cómo, ni dónde, ni de qué manera. Me dijo, me tienes que pagar esa deuda. Entonces, como yo no quiero pagarle, escucho lo que me conviene. ¿Se entiende? Si hay una especificidad, inespecificidad en esa comunicación. Entonces, una comunicación específica, que es lo que trae en el libro, lo que se llama metamodelo del lenguaje, son preguntas que obligan a la persona a ser específico. Alguien dice, voy a viajar. ¿A dónde vas a viajar específicamente? A Bolivia. ¿Cuándo específicamente? En el mes de marzo. Porque si no soy específico, ¿sí?, se pueden generar malos entendidos. A partir de esas eliminaciones, distorsiones y generalizaciones, podemos construir cosas maravillosas. Por ejemplo, alguien se levanta, ¿sí?, y dice, estar vivo es maravilloso. ¿Siempre es maravilloso estar vivo? Depende de cada uno. Yo creo que sí, pero hay gente que piensa lo contrario. Hay gente que Bueno, está muy mal de salud y piensa lo contrario, por exacto. ejemplo. Alguien dijo una vez, ¿no? El que tiene salud tiene muchos planes. El que no tiene salud tiene un solo plan: estar sano. Entonces hay contextos, ¿se entiende? Hay contextos donde tiene sentido. Aparte, más allá de todo, lo cierto es que todo en la vida tiene su contraparte. La vida en sí, per se, es maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso estar vivo. Pero si estás enfermo, si estás sufriendo, si estás preso, si muere un ser querido, tiene sentido que la persona diga que el mundo no es un lugar maravilloso, ¿verdad? La pregunta no es esa. La pregunta es si esta generalización, ¿sí?, le está ayudando o le está perjudicando. Esa es la pregunta. Entonces, el metamodelo nace a partir del trabajo de John Grinder y Richard Bandler,
que tampoco es de ellos, ellos codifican, descubren que había terapeutas que hacían preguntas cuando la persona a través del lenguaje empobrecía su realidad. Repito, cuando había terapeutas que descubrieron que a través del lenguaje, va a decir que había distorsiones, eliminaciones y generalizaciones, que empobrecían su vida, empobrecían su realidad. Y ellos, sin saber cómo, intuitivamente, descubrieron que haciéndole una pregunta, esa persona podía darse cuenta que había en la estructura profunda recursos que no estaba viendo. Por ejemplo, alguien podría decir una eliminación. ¿Sí? Puede decir, por ejemplo, me siento, no, me tratan mal. Me tratan mal. ¿Qué está eliminando ahí? A los que lo tratan mal. ¿Quién te trata mal? ¿Sí? ¿Cómo específicamente te tratan mal? ¿Qué significa para ti que te traten mal? ¿Bien? ¿Todo el tiempo te tratan mal? ¿Todo el mundo te trata mal? Fíjense que una eliminación es a la vez una distorsión y es una generalización. Entonces, ¿qué es lo que descubren Bandler y Grinder? Que Virginia Satir y Fritz Perls, ¿sí? Cuando en terapia descubrían que la persona estaba empobreciendo su realidad con estas distorsiones, con estas generalizaciones, ellos lo desafiaban a través de preguntas. Y eso hacía que abra los filtros. ¿Por qué? Porque no podemos no pensar cuando nos hacen una pregunta, no completar la información. Si alguien dice, estoy triste, cuéntame, ¿cómo específicamente estás triste? Y la persona empieza a pensar. Y algo que aprendemos en PNL y lo vamos a ir trabajando, es decir, ¿cómo te das cuenta que estás triste? Entonces la persona empieza a pensar, a ver, ¿cómo me doy cuenta que estoy triste? Y me doy cuenta que estoy triste porque estoy mirando hacia abajo. ¿Okay? ¿Y cómo más te das cuenta que estás triste? Y porque estoy respirando abdominalmente. ¿Y cómo más te das cuenta que estás triste? ¿Sí? Y es que estoy respirando muy lento. ¿Y cómo más te das cuenta que estás triste? Y la persona, si la sabemos guiar, nos va a descubrir, se va a dar cuenta que estar triste es la estructura de superficie. Pero hay un proceso interno que lo lleva a tener una determinada fisiología. Y que esa fisiología la lleva a una representación interna. Esto lo hemos hecho muchas veces. ¿Sí? Piensen en algo triste, pero mirando hacia arriba y abriendo los brazos. En algo triste, de verdad triste. ¿Es fácil conectar o es difícil conectar? Es difícil. Ahora piensen en algo bonito, mirando para abajo, con la espalda encorvada y el cuerpo tenso. ¿Es fácil conectar? No es fácil conectar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque biológicamente tenemos asociada una corporalidad, una fisiología a una representación interna. Entonces, si yo descubro qué es lo que me está generando la tristeza, la frustración, el enojo, lo que sea, voy a sacar de la estructura profunda eso que no estoy viendo. ¿Estuvieron o vieron la clase de reimpronta los que estuvieron? ¿Sí? ¿Recuerdan la técnica con Zule? Cómo ella encontró un anclaje en los movimientos de su mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el movimiento de las manos y un determinado movimiento naturalmente la lleva a cambiar su respiración. Yo no respiro igual si hago esto a que si estoy así. ¿Sí? Si yo hago movimientos lentos, ¿cuál es el mensaje a mi mente? ¿Que hay peligro? ¿O no? Es que estoy tranquilo. Por ejemplo, un detalle. Los atletas, en muchos futbolistas se ve que antes de entrar al campo de juego mastican un chicle. ¿Por qué lo mastican? ¿Cuál es el efecto del chicle? Relajarse. Porque ¿qué pasa cuando estamos estresados? Se nos cierra el estómago. Porque la mente dice, estamos en peligro, ni se te ocurra comer. ¿Sí? Tienes que atacar, defenderte, huir. Pero si yo estoy masticando un chicle, ¿cuál es el mensaje? Está todo bien. Está ok. Y ese es el mensaje que llega. Ahora, hay dentro de esas estructuras, así hay eliminaciones, hay grupos, ¿sí? De filtros. En general, grupos de filtros. Eliminaciones, distorsiones y generalizaciones. La eliminación es, por ejemplo, el verbo eliminado, el verbo no específico. ¿Sí? Me tratan mal. ¿Qué puede ser una distorsión? Que lo traten mal, es una distorsión, porque de pronto no lo está tratando mal, lo está tratando para él. Es como dice, me gritó, me trata mal. No, a lo mejor te gritó para advertirte de algo, a lo mejor te gritó para darte ánimo, a lo mejor te gritó para que lo escuches. Y yo dije, me trata mal, estoy distorsionando. Y a partir de ahí dice, es que no me quiere. Generalizo. De un hecho particular, hago algo general. Hay dos estructuras que están en la estructura de la magia, que son las más limitantes.
y que están dentro de las distorsiones, que Bandler le llama alucinaciones, que son las equivalencias complejas y las causa-efecto. ¿Qué es una equivalencia compleja? Cuando yo digo, esto es igual a esto es equivalente a esto. Por ejemplo, Elisa se queda callada porque seguro me va a decir que hice algo mal. ¿Se dan cuenta cómo? Yo estoy asociando que esté callada a que me va a decir algo que yo hice mal. ¿Cómo sé que no está ahí? Porque está atenta, porque le gusto, por otro motivo. ¿Sí? O está así porque no escucha bien y está prestando atención. ¿Se dan cuenta que es una distorsión? Pero las equivalencias complejas más limitantes son aquellas que hacen referencia a nuestra identidad. Cuando yo digo soy esto, soy diabético, soy anormal, lo que se te ocurra. Son, dentro de los filtros, hay grupos de filtros. Distorsión, es una distorsión. Dentro de cada grupo hay patrones. Es el patrón de la equivalencia, es como subconjunto, ¿se entiende? Filtros en general. ¿Bien? Filtros. ¿Qué tipo de filtros hay? Eliminaciones, distorsiones y generalizaciones. Dentro de cada grupo hay como subgrupos que serían los patrones. Dentro de los filtros del subgrupo de las distorsiones está el patrón de la equivalencia compleja, que son las más limitantes, porque literalmente pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Esto cuando hablamos de PNL para la salud, lo primero que debemos escuchar, calibrar, darnos cuenta y desafiar es cuando alguien nos dice, soy diabético, soy fóbico, soy eh, eh, deprimido, o soy pobre, lo que sea. ¿Sí? Imagínense una persona dice, soy pobre. Y de pronto sí, su realidad, ¿sí? Socioeconómica realmente es así. Pero su mente inconsciente, si dice, soy pobre, si deja de ser pobre, como está asociado a su identidad, es muy difícil que lo cambie.